1937, sobre los cielos de la costa oeste de Estados Unidos se divisa un extraño aparato extranjero. Por primera vez, un avión ha penetrado en el espacio aéreo norteamericano volando sin escalas desde la Rusia comunista. Esta es la historia de cómo los diseñadores soviéticos de la Segunda Guerra Mundial trabajaron en secreto para crear unos aviones que estaban muy por delante de los fabricados en el resto del mundo. Submarinos y tanques voladores, cazas estatorreactores y aviones invisibles. Trabajaron como esclavos en campos de concentración, soportando la tortura del dictador que gobernaba Rusia, Josif Stalin. Bajo amenaza de muerte y a pesar del miedo, los ingenieros soviéticos dieron lo mejor de sí y diseñaron aviones revolucionarios que cambiarían la historia de la aviación. La aviación secreta rusa. En 1937, un avión soviético voló sin escalas desde Moscú por encima del Polo Norte hasta Pearson Field, en el estado de Washington. Recorrió una distancia de más de 11.000 kilómetros. El piloto era Valery Chkalov. Su vuelo cogió por sorpresa a los norteamericanos. Nadie sabía que un avión se dirigía hacia la costa. Aquel vuelo significó la culminación de años de trabajo diseñando aviones secretos bajo la supervisión del despiadado dictador Josif Stalin. Durante la década de los 30, Stalin temía que la madre patria rusa fuera asediada por sus enemigos capitalistas y decidió transformar Rusia en una gran potencia militar e industrial. En particular, estaba interesado en las nuevas tecnologías como la aviación. Stalin empleó buena parte del tesoro nacional en el desarrollo de la aviación. Fomentó la construcción de aviones y talleres de diseño, así como la experimentación con nuevos prototipos. Durante esta época se construyeron grandes aviones, particularmente bombarderos, que convirtieron a la Unión Soviética en una gran potencia aeronáutica. Chkalov se hizo famoso en Estados Unidos. Conoció a Shirley Temple y al general George C. Marshall, que luego dirigiría las fuerzas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial. Pero preocupado, no todo eran halagos. El presidente Roosevelt le preguntó a Marshall que cómo podían los soviéticos haber desarrollado un avión capaz de atacar las ciudades norteamericanas. El vuelo por sorpresa tendría consecuencias trascendentales para la aviación estadounidense. El vuelo de los soviéticos cambiaría la historia militar norteamericana. El Congreso estaba a punto de cancelar el programa del B-17 Flying Fortress, pero cuando vieron lo que los rusos podían hacer en el campo de los bombarderos, se dieron cuenta de que Estados Unidos debía disponer de los B-17. El avión ruso que penetró en el cielo americano se llamaba Ant-25. Tenía una envergadura de más de 34 metros, superior a la del avión espía U-2 de la época de la Guerra Fría, y podía permanecer en el aire durante más de 2 días sin repostar. El secreto estaba en sus largas alas, que además de reducir al máximo el consumo, transportaban combustible. El combustible representaba 1/3 del peso del avión al despegar. El diseñador de tan revolucionario aparato fue Andrei Tupolev. Andrei Tupolev era un personaje interesante. Durante los años 20 destacó como el principal diseñador de aviones de la Unión Soviética. Sin embargo, Tupolev dio inicio a su carrera diseñando un vehículo de una clase muy diferente. Inventó el primer aerodeslizador, un aparato increíblemente práctico para el clima ruso. En años posteriores utilizaría aerodeslizadores para probar los motores de los aviones. Bajo el liderazgo de Tupolev, un grupo de brillantes ingenieros aeronáuticos comenzó a trabajar. Al principio, Stalin estaba orgulloso de ellos y utilizaba su trabajo como propaganda para el nuevo Estado soviético. A finales de los años 20 y principios de los 30 desarrollaron la tecnología aeronáutica más avanzada de su tiempo. Un avión revolucionario fue la primera ala volante del mundo. El Beech-3 era un avión sin cola con una configuración alar en forma de parábola. Voló por primera vez en 1926 e inspiraría a toda una generación de diseñadores. Uno de ellos fue Alexander Moskalev.
En 1933, el año que Hitler subió al poder, Moskalev se adelantó a su tiempo con el diseño de un caza delta supersónico, el SAM-4 Sigma. Alexander Moskalev fue un diseñador aeronáutico poco conocido durante los años 30. Una de las cosas que hizo, por razones más bien prácticas, fue un diseño en ala delta, que fue algo revolucionario en aquella época. Moskalev no tenía miedo de innovar en sus diseños. Creía que podría prescindir del empenaje de cola normal, es decir, del estabilizador horizontal. De esa manera conseguiría un avión menos pesado y con menor resistencia al viento. El prototipo del Sigma voló en 1936 con un motor de pistón, pero Moskalev no lo había terminado todavía. Empezó a desarrollar un motor cohete para una versión supersónica del avión. De hecho, Moskalev creía que conseguiría el primer avión supersónico del mundo. Fue una meta que obsesionó al joven ingeniero durante toda la Segunda Guerra Mundial. El diseño del Sigma era perfecto para el vuelo supersónico. Lo único que le faltaba en aquel momento era un motor cohete con suficiente potencia. Los grandes avances rusos en la tecnología aeronáutica dejaron asombrado a Occidente cuando sus aviones de combate aparecieron por primera vez durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Stalin envió algunos de los últimos modelos de caza soviéticos para ayudar al gobierno republicano en su lucha contra el general Franco. Uno de aquellos aviones fue el famoso I-16 Rata. El nuevo avión parecía totalmente distinto de los cazas contemporáneos, que no habían cambiado mucho desde la Primera Guerra Mundial. Era monoplano en lugar de biplano. Su principal característica era la velocidad, que superaba en más de 110 kilómetros por hora cualquier otro caza de su tiempo. El I-16 voló por primera vez en 1934. Fue la vanguardia de una nueva clase de cazas monoplanos, aerodinámicos, con tren retráctil y ametralladoras en las alas. Se mirara por donde se mirara, todo era nuevo. Pero ocurrió algo que impidió que Rusia se mantuviera en la vanguardia de la aviación. A comienzos de 1937, Stalin propició una serie de juicios en los que figuras destacadas de la sociedad civil y militar fueron acusadas de sabotaje y traición. Por ejemplo, 2 comandantes de la Fuerza Aérea fueron arrestados y ejecutados a finales de los años 30. Andrei Tupolev, el gran diseñador soviético, también fue arrestado y enviado a prisión. Tupolev y sus colegas fueron enviados a la terrible prisión de Lubianka en Moscú, donde les sometieron a torturas y se les obligó a firmar confesiones falsas. El cargo que se les imputó fue que habían traicionado al Estado vendiendo diseños secretos de aviones a Estados Unidos o Gran Bretaña. Algo disparatado. Pero Stalin y sus fieles opinaban que los trabajadores rinden más amenazados por el miedo. Se acusó falsamente a Tupolev de que su famoso Ant-25, el que voló a América, fue una tapadera para sacar planos de los últimos modelos de aviones soviéticos fuera de Rusia y venderlos a la Alemania nazi. Stalin siempre sospechaba de los intelectuales y en particular creía que los científicos eran vagos e indisciplinados. Pensaba que trabajaban mejor amedrentados. Por eso los encarceló. Creó campos de concentración donde los diseñadores de aviones debían trabajar, pero bajo la vigilancia del servicio secreto soviético. Una de las novelas más famosas de Alexander Solzhenitsyn se titula El primer círculo. En ella utilizaba los recursos literarios para denunciar uno de los aspectos más extraordinarios de las purgas estalinistas: los centros de trabajo para prisioneros. Fueron inaugurados durante los años 30 y en ellos los científicos y diseñadores aeronáuticos permanecían bajo arresto técnico. Estaban en centros especiales vigilados y trabajaban en proyectos de alto secreto para la Unión Soviética. Trabajaban bajo la amenaza de arrestar o ejecutar a sus familiares. Los guardias acompañaban continuamente a los ingenieros por todo el campo de trabajo.